Bueno, buenas tardes, hermanos. Este fin de semana nos hubiese encantado estar con ustedes, pero bueno, por toda la situación que está habiendo con el coronavirus, obviamente no hemos podido viajar. Eh, Así que, bueno, no queríamos, oramos por ustedes y no queríamos dejar de poder compartir el estudio que iba a compartir si hubiese viajado. No lo puedo hacer, no lo podemos hacer, pero bueno, por lo menos a través de este medio y la tecnología que el Señor nos ha provisto podamos ser edificados y bueno, podamos compartir su palabra, más allá de que no es la manera que nos gustaría, obviamente. Bueno, confiamos en el poder de su palabra. Si hacemos esto es porque confiamos que Dios usó su palabra para salvar a los perdidos, para edificar a su iglesia, y confiamos que usará bueno, su palabra en este momento para hacer eso, salvar a los perdidos y edificar a su iglesia. Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 1. Hemos comenzado el estudio de Efesios el último fin de semana que estuvimos allá. Estuvimos viendo versículos 1 y 2. Hoy vamos a estar viendo versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando estaba estudiando este pasaje, me preguntaba si alabaríamos a Dios en medio de las dificultades, si realmente estuviéramos pasando un momento de dificultad, ¿alabaríamos a Dios? Una de las cosas que más nos llama la atención generalmente de hombres piadosos es que en medio de sus dificultades ellos alaben a Dios, y tal vez uno de los casos más conocidos que tenemos en la Escritura es el caso de Job. Uno se pregunta cómo puede hacer Job para que en medio de lo que le estaba pasando, de haber perdido todos sus bienes, Job capítulo 1 y 2, de haber perdido sus hijos, que sus hijos hayan muerto, que de haber perdido su salud, ¿cómo puede ser que el texto nos diga que a pesar de todo eso, Job se postra y alaba a Dios? Y la realidad es que generalmente las personas alaban a Dios o a su Dios con minúscula por los beneficios que pueden obtener. Muchos, no sé, hacen grandes caminatas hasta Luján para adorar a la Virgen por el beneficio que ésta les puede dar. Muchos en el Evangelio de la Prosperidad buscan, entre comillas, a Dios para que Él les dé salud, para que Él les dé riqueza. Pero generalmente las personas no suelen alabar a Dios o a sus dioses con minúscula en medio de las dificultades. Pero lo que nos llama la atención en este pasaje es que Pablo alaba a Dios en medio de las dificultades. Si vemos el contexto de la carta, cuando Pablo escribe esta carta, Efesios, tanto Efesios como Colosenses, como Filipenses, como Filemón, él lo escribe desde la prisión. Así que Pablo está preso, y está preso por causa del Evangelio. Esta carta más o menos se escribe en el 62 después de Cristo. Pablo está preso en una casa alquilada en Roma, y en medio de esta situación difícil vemos que Pablo alaba a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos de hoy. En realidad el pasaje tiene una unidad de pensamiento que va del versículo 3 al versículo 14. En el original es una sola frase, no tiene puntos, no tiene comas, es toda una frase de alabanza a Dios. Así que Pablo en este pasaje lo que está haciendo está alabando a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo alaba a Dios de esta manera? Bueno, porque Pablo reflexiona en la salvación. Eso es lo que vamos a ver.
hoy y los próximos 2 mensajes que sigan, vemos que Pablo, en medio de la dificultad, él medita en la salvación, y al hacerlo su corazón explota en alabanza a Dios. Y si bien estos versículos han sido a lo largo de la historia de la iglesia, han sido de mucha, y sobre todo ahora, de mucha polémica por el tema de la elección y de la predestinación, la realidad es que en lugar de producir debates estos versículos, lo que estos versículos deberían producir en nuestro corazón es alabanza a Dios. Alguien dijo lo siguiente, que Pablo, en estos versículos, atribuye a Dios el honor debido por sus bendiciones espirituales pasadas, la elección, presentes, la redención, y futuras, la certificación como hijos que han de tomar posesión total de la herencia reservada para ellos. Y eso es lo que pasa en estos versículos. Pablo alaba a Dios, vamos a decir así, por la salvación pasada, por la elección y la predestinación, que es lo que hoy vamos a ver, por la salvación presente, eso va del versículo 7 al 12, y por la salvación, vamos a decir, futura, por la herencia que vamos a obtener, versículos 13 y 14. Así que vamos a comenzar viendo que en medio de la dificultad, Pablo alaba a Dios. Noten conmigo, por favor, el versículo 3. Pablo comienza con la palabra bendito sea el Dios y Padre. La palabra ahí, bendito, quiere decir elogiar, quiere decir hablar bien. Pablo está alabando la bondad de Dios. Ahora, uno esperaría que, estando preso en Roma, Pablo hablara mal de Dios. Uno esperaríamos que Pablo dijese cosas como, bueno, Dios, ¿cómo puede ser que después de haberte servido como te serví, termine preso? Uno esperaría que Pablo dijese cosas como, Dios, después de haber sido amenazado por tu causa, de haber sido apedreado por tu causa, Dios, después de haber sido insultado por tu causa, termino el preso encima. Así va a terminar mi vida después de haber dedicado años y años a servirte. Uno esperaría que Pablo se quejara de Dios. Uno esperaría que Pablo, en medio de esta circunstancia, diría, no vale la pena servir a Dios. Pero en lugar de eso, el corazón de Pablo estalla en alabanza a Dios. Y no estalla en alabanza a Dios porque Pablo se enteró que lo iban a soltar. No estalla en alabanza a Dios por un regalo que alguien le haya llevado, sino que el corazón de Pablo, y así comienza la carta, estalla en alabanza a Dios solamente porque Pablo medita en la salvación. Noten cómo sigue: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que Pablo dice es que la bendición por la cual está hablando a Dios es una bendición espiritual. No solo porque pertenece al alma, sino porque esta bendición se deriva del Espíritu Santo. Es Dios quien está dando todas estas bendiciones espirituales. Y probablemente Pablo esté contrastando las bendiciones espirituales con las bendiciones terrenales que Dios le había prometido a Israel en el Antiguo Testamento. Israel, como sabrán, Dios le había prometido una tierra, y junto con esa tierra Dios le había prometido muchas bendiciones terrenales, aunque también espirituales, lo vamos a ver, pero sobre todo terrenales. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28, cuando Moisés le está dando la ley nuevamente al pueblo que ahora va a entrar. La primera generación ya murió en el desierto, ahora está la segunda generación, que es la que va a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le dice lo siguiente al pueblo. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendita será tu ciudad
y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y sigue describiendo todas las bendiciones que Dios les iba a dar si ellos obedecían. Y todas tienen que ver con bendiciones terrenales, con la tierra en la cual ellos iban a heredar. Y obviamente que en el Antiguo Testamento encontramos bendiciones espirituales. Por ejemplo, en Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. O sea, el hombre bienaventurado no es el que tiene posesiones materiales, sino el que haya sabiduría y obtiene inteligencia. Y Salmos 37:16 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. O sea, que mejor es la justicia que las riquezas. Por lo tanto, vemos que hay un énfasis en las bendiciones espirituales. Pero hay un fuerte énfasis también en las bendiciones materiales, en el caso de Israel. Y si bien el Nuevo Testamento también habla de las bendiciones materiales, por ejemplo, en el Padre Nuestro, el Señor Jesús les enseña ahora a sus discípulos: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, lo cual es algo material. La realidad es que el énfasis sobre todo está puesto en las bendiciones espirituales. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso Pablo acá dice: en los lugares celestiales, porque no pertenecen a las cosas materiales de esta vida, pertenecen a la realidad espiritual. Por eso, luego de hablar de las bendiciones espirituales, nos va a describir cuáles son: la elección, la predestinación, la redención, etc. Ahora, pensaba que esto es contranatural. Pensá por un momento por las cosas que vos solés alabar a Dios. Realmente te podés comprar un auto nuevo y solés alabar a Dios por eso, lo cual está bien. Tal vez te compraste una casa y generalmente en ese momento te arrodillás delante de Dios, alabás a Dios por la casa que te ha regalado. Tal vez conseguiste un mejor trabajo, tal vez te aumentaron el sueldo, y son cosas por las cuales uno generalmente alaba a Dios, y está bien hacerlo, ¿no? Todas esas bendiciones provienen del Señor. Pero a la luz de este pasaje, déjame preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que pensaste en la salvación y tu corazón estalló en alabanza a Dios, como si Dios te hubiese regalado un auto, una casa o un mejor trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la salvación que Dios te ha regalado y estallaste en alabanza a Dios? Porque eso es lo que Pablo hace acá. Pablo está en la cárcel. Pablo no tendría motivos terrenales para alabar a Dios. Está en una cárcel solo por haber predicado el Evangelio. Pero en medio de esa situación, Pablo medita en la salvación y no puede hacer otra cosa que alabar a Dios. No importa si estoy en la cárcel, dice Pablo. Dios, te doy gracias por la salvación. Dios, vos sos el único digno de alabanza porque me has bendecido. Me has bendecido con toda bendición espiritual. Y noten que todos los verbos ahí se aplican a Dios. Él, Dios, nos bendijo. Dios nos escogió. Dios nos predestinó. Dios nos dio a conocer. Pablo está diciendo: Dios, vos has hecho todo esto por mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Es el pensar en la salvación. El pensar en la salvación que lo puede llevar a Pablo en medio de la situación que estaba pasando, estando preso, a escribir la carta del gozo, la carta de Filipenses. Es al meditar en la salvación que Pablo puede decir en Filipenses 2:18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No diría: Pablo, ¿cómo puedes regocijarte en la cárcel? Bueno, Pablo se podía regocijar por la realidad eterna que le esperaba, de que un día todo esto iba a pasar y que un día él iba a estar con el Señor. Es por eso que si vos sos un creyente, podés gozarte en medio de las pruebas, y podés gozarte por la realidad de lo que Dios ha hecho a tu favor y por la realidad de lo que te espera. A veces
No solemos alabar a Dios por la salvación porque estamos consumidos por las cosas de este mundo. A veces estamos tan consumidos por las bendiciones materiales, tan consumidos por una mejor auto, por una mejor casa, por una mejor ropa, por un mejor trabajo, por una mejor situación económica. Estamos tan consumidos que nos olvidamos de las bendiciones espirituales que tenemos. Pero pensá por un momento, ahora podés llamar a Dios tu Padre. Ahora podés ir a Dios en oración sabiendo que Él las contesta. ¿Alguna vez te has sentido desamparado por Dios? ¿Alguna vez te has sentido como si Dios se hubiese olvidado de vos? Bueno, yo meditando un poco en esto, recordaba cuando no conocía al Señor y vengo de una familia de mi lado paterno que es bastante católica y me acordaba que yo le oraba a las estatuas, le oraba a las estampillas y me acuerdo que terminaba de hacerlo y no tenía ninguna seguridad. Era como tirar una moneda al aire, era un ritual sin sentido, no como los profetas de Baal que están ahí en el monte Carmelo cortando y haciendo un montón de cosas por horas y su Dios con minúscula no les contesta. Recuerdo que cuando estaba sin Dios, que pensaba que Dios estaba constantemente enojado conmigo y no sabía cómo mejorar la situación, no sabía si realmente estaba enojado, si no estaba enojado, no sabía cuál era su voluntad, no sabía qué le agradaba, no tenía seguridad de lo que iba a suceder cuando me muriera, tenía pánico a la muerte porque, bueno, si me muero, ¿qué va a pasar? Pero pensaba, o yo meditaba en eso, ¿no? Me acordaba cómo estaba de esa manera y pienso a la luz de este pasaje que por todo lo que Dios ha hecho a mi favor en Cristo, ahora puedo conocer la voluntad de Dios. Y lo mismo vos si sos un creyente. Podés conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. No sé cómo vivirías vos antes, pero seguramente sin Dios, porque eso es lo que la Biblia nos dice. Y Dios estaba airado contra vos. Y ahora podés ir como un hijo se acerca a su padre. Y vos podés ahora acercarte a Dios. Ahora podés orar a Dios. La gente, incluso ahora en esta pandemia que está habiendo, la gente tal vez no sabe en qué confiar. No sabe qué le esperará. No sabe si morirá, si vivirá. No sabe qué pasará con su economía. Pero si vos sos un creyente, sabés que ahora podés confiar en Dios en medio de toda esta situación. Sabés que Él es soberano porque su palabra lo revela. Sabemos que Él está al control de todo lo que pasa. Y sabés que Él está al control de las circunstancias difíciles que pasan en tu vida. Así que si vos ahora te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, tenés un montón de bendiciones. Ahora podés agradar a Dios. Ahora podés tener la certeza de que a pesar de tu pecado, Dios te ama. Y realmente al ver todas estas bendiciones que tenemos, al ver a la gente viviendo sin Dios, sin esperanza en este mundo, y así vivíamos nosotros antes, y al ver que ahora tenemos una esperanza, que ahora tenemos una certeza, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? Pienso que a veces el problema que encontramos, o que encontrás, o que yo encuentro, es que estamos consumidos por las cosas terrenales. Que aquella persona en la parábola de este hombre que acumuló riquezas, pero no veló por su alma, al cual Jesús en la parábola le llama necio. Has acumulado todas estas cosas, todos estos graneros, todas estas riquezas, y hoy vengo a pedirte tu alma, ¿y qué recompensa vas a dar por ella? Jesús le llama necio, es un necio, porque hizo riquezas, pero no se preocupó por su alma. A esa persona que Jesús llamó necio, tal vez nosotros llamaríamos virtuoso. Tal vez diríamos, wow, mira qué hombre exitoso, mira las riquezas que hizo, mira el dinero que acumuló al punto que ya no tiene que trabajar. Oh, qué hombre virtuoso. Porque miramos las cosas de la perspectiva terrenal, pero Jesús le llamó necio porque te ocupaste de lo terrenal. ¿Y de qué vale todo esto? Si hoy vengo a pedirte tu alma y todo esto que has acumulado, ¿de quién va a ser? Sos un necio, no te ocupaste de tu alma, no te ocupaste de lo espiritual, solo de lo terrenal.
Por eso, hermanos, debemos meditar en las bendiciones espirituales que tenemos. Debes recordar lo que dice, si sos un creyente, lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 20, que un día todo esto pasará y Dios mismo estará morando con nosotros, ya con cuerpos resucitados, sin lucha con el pecado, viviendo una vida real, como la que vivimos acá en la tierra, pero sin nuestro pecado. Eso será precioso. Un día como cuando Apocalipsis nos da esos destellos del cielo, y vemos a gente, toda tribu, lengua, nación, a los ángeles postrados, alabando a Dios. Ahí estaremos nosotros, un día, alabando a Dios. Este mundo va a pasar, las riquezas van a pasar, pero un día nosotros estaremos, los creyentes, los que hemos confiado en Cristo, postrados delante de Dios, alabándole por toda la eternidad, solamente por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Por eso, al meditar en el Evangelio, podemos decir junto con Asaf en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que Pablo comienza en primer lugar alabando a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él le ha dado, y ahora va a hablar puntualmente de estas bendiciones. Noten por favor conmigo en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, la palabra ahí, escoger, quiere decir básicamente seleccionar por razones o propósitos propios de entre muchas alternativas. Así que el texto dice que Dios, de entre todos, nos ha elegido para salvación. Y la realidad es que esta doctrina cuesta, esta doctrina choca a veces hasta a uno de los creyentes, porque nos quita todo mérito. Y de alguna manera queremos tener un mérito en la salvación. Si somos creyentes, obviamente nadie va a decir que se salvó por sus obras, nadie va a decir que hizo suficientes obras para llegar al cielo, claramente no. Pero de alguna manera queremos un mérito por sobre los que no creyeron. Y tal vez el mérito que queremos es, bueno, yo por lo menos fui más inteligente que mi vecino. Yo por lo menos fui más sensible a la voz de Dios. Yo por lo menos, yo no hice obras, pero por lo menos tomé una buena decisión. Yo por lo menos fui sensible al mensaje del Evangelio, y por eso estoy en el cielo, porque fui sensible y mis vecinos no. Pero la realidad es que el texto y la doctrina de la elección nos saca absolutamente todo mérito. Noten que Pablo comienza alabando a Dios por la salvación, y lo primero que dice es que la salvación comienza en Dios. Porque noten que el texto dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, en una eternidad pasada en la que solo existía Dios, en la perfección de su ser. En ese momento Dios nos eligió. Antes de crear el mundo, antes de crear a los ángeles, antes de que el hombre pecara, Dios te había escogido para ser su hijo. Si sos un creyente, eso es precioso. Pero como esta doctrina choca bastante, se han querido encontrar soluciones. Y decir, bueno, no, Dios no puede elegir así de manera soberana, debe haber algo. Entonces un hombre como Calvar lo que dijo es que lo que Dios eligió es a toda la humanidad, y aquellos que se van a salvar son aquellos que son conscientes de esa elección. Pero hay un problema con esa interpretación, y es que el texto, noten que dice en el versículo 4, según nos escogió, pronombre personal, primera persona del plural, o sea, nosotros. Dios nos eligió a nosotros, no dice que según Dios eligió al mundo, según Dios nos eligió, según Dios nos escogió. ¿Y quién son ese nos, ese nosotros? ¿Quiénes son? Bueno, versículo 2 nos dice, los santos y fieles, del versículo 2, y Pablo. Así que Dios no es que escogió a toda la humanidad, sino que eligió a personas específicas de esa humanidad, que son los creyentes. Otras personas tratando un poco de
tal vez encontrar alguna solución a esta doctrina de elección, lo que han dicho es, bueno, es verdad que Dios elige porque lo estamos leyendo, ustedes lo están leyendo en sus Biblias, no me lo estoy inventando. Bueno, pero Dios eligió, dicen, a aquellos que sabía que le iban a elegir. Como que Dios miró a través del tiempo, del túnel del tiempo, y vio a aquellas personas que lo iban a elegir, y entonces Dios los eligió. Bueno, para eso usan dos textos. Uno es Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la palabra ahí, Romanos 8:29, a los que antes conoció, la palabra es proginosko en griego. Ginosko es conocimiento, pro es conocimiento previo. Entonces ellos dicen, bueno, el texto dice que a los que antes conoció, a aquellos que tuvo un conocimiento previo, es a aquellos a los cuales predestinó. Y usan otro texto más, que es 1 de Pedro 1:2, que dice elegidos, igual que el texto acá hablando de elección, elegidos, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, la palabra ahí, presciencia, que usa Pedro, es la misma, es proginosko, conocimiento previo. Entonces dice que Dios nos eligió, dice el texto, según un conocimiento previo. Bueno, el problema con esta interpretación, en primer lugar, es que se opone a lo que el mismo texto de Efesios dice, porque el texto dice que Él nos eligió según su beneplácito, lo vamos a ver. La idea es porque Él quiso. Dios nos eligió de su libre voluntad. Dios no nos eligió condicionado por nuestra decisión, sino que dicen, noten en el versículo 5, al final, dice, según el puro afecto de su voluntad. Así que el motivo por el cual nos eligió, ahí el texto no dice porque según nos escogió viendo quiénes le iban a elegir, sino dice según el puro afecto de su voluntad. Pero además de eso, es que estos dos textos que leímos, Romanos 8:29 y 1 de Pedro 1:2, es que no nos dicen, vamos a ver dos razones. En primer lugar, que si la palabra conocer, ahí proginosko, conocer de antemano, sería simplemente tener un conocimiento intelectual, o sea, sería simplemente ver algo y tomar una decisión en base a eso que veo. Si la palabra significaría solamente eso, el texto no nos dice qué conoció. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Bueno, ¿qué conoció? Ahí uno dice, bueno, conoció que le iba a elegir. Bueno, pero el texto no dice eso. Dice, a los que antes conoció, ¿qué conoció? Bueno, podía conocer que vos no le ibas a elegir y por eso te eligió. Porque el texto no dice qué conoció, no dice que a los que antes conoció que le iban a elegir, no dice eso, dice que a los que antes conoció. Y lo mismo 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia. Bueno, ¿qué fue ese previo conocimiento que tuvo Dios? ¿Cuál fue? No lo dice el texto. Pero además de eso tenemos otro problema con esta interpretación, es que la palabra ahí conocer, ginosko o proginosko, conocimiento previo, no quiere decir solamente conocer de manera intelectual, sino que habla de una relación. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Mateo 7:23, cuando se le acercan personas al Señor y dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos y todo eso. Y el Señor, que les dice, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir que nunca os conocí? Bueno, no que Jesús no sabía quiénes eran, porque Él es Dios y es omnisciente, sino que nunca os conocí, ginosko es la palabra ahí, nunca tuve una relación con ustedes. Nunca os conocí, nunca, por más que ustedes me estén ahora llamando Señor, Señor, como si yo fuese su Señor, nunca hubo una relación entre nosotros. Ustedes son hacedores de maldad. Bueno, en Mateo 1:25, Amós 3:2, etc., vemos que la elección, la palabra ahí, conocer, no habla de conocimiento intelectual, sino una relación. Por lo tanto, lo que esos dos textos están diciendo es que a los que de antemano conoció, con aquellos con los cuales de antemano se quiso relacionar, con aquellos que de antemano Él quiso tener una relación, a esos
fue a los que predestinó, etc. Además de eso vemos que en la Escritura Dios no elige a los que le buscan. Por un tema de tiempo no lo voy a hacer, pero podrían leerlo. Tiempo ahora hay. Así que podrían leerlo en Deuteronomio 7, 6 y 7. Vemos que Dios les dice al pueblo de Israel que Él no lo eligió porque era mejor que otros pueblos, sino que los eligió solamente porque Él quiso amarlos, nada más. Y en Romanos 9, 14, hablando justamente del tema de la elección, también lo pueden leer, Romanos 9, 14 y al 16, hablando de si hay injusticia en Dios por la elección, Pablo dice en ninguna manera. Y cita el Antiguo Testamento, donde Dios dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y Él se compadece del que Él se quiere compadecer. No dice que Él tiene misericordia de aquellos que le buscan, que Él tiene misericordia de aquellos que le han elegido de antemano. No. Él tiene misericordia del que Él quiere. Y obviamente tiene misericordia, lo vamos a ver, del que le busca. Pero aquella persona que busca a Dios es porque Dios le estaba buscando primero. Porque Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Efesios capítulo 2, lo veremos en su momento, y bueno, lo hemos predicado también en el primer mensaje ahí que estuvimos en la costa, que vimos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos seguíamos la corriente de este mundo. En Juan capítulo 15, versículos 1 al 6, Jesús le dice a sus discípulos que ellos no lo eligieron a Él, sino que Él los había elegido a ellos. Por lo tanto, la elección es clara en toda la Escritura. Dios elige de manera soberana. Voy a citar un texto más. Hechos 13:48 dice lo siguiente. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escuchen lo que dice el texto. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que vemos que claramente, y bueno, lo dije recién antes, ¿no? Al final del versículo 5, Él nos eligió según el puro afecto de su voluntad. La idea es porque Él quiso. Ahora hay un propósito, no es que Dios es caprichoso, pero Dios no nos revela ese propósito. Dios no nos dice por qué nos eligió. Simplemente dice que Él ha decidido amarnos. Ahora, el problema que tenemos con la doctrina de la elección es que generalmente razonamos de la siguiente manera. Entonces, pensamos, si Dios elige de manera soberana, eso es injusto. Porque entonces, pensamos así, hay un montón de personas que quieren ser salvas y no pueden porque Dios no las eligió. Y pensamos, ¿por qué Pablo le predica a todos? Si al fin y al cabo solo se salvarán los elegidos. Bueno, el problema que tenemos con esa interpretación es que estamos diciendo algo que la Biblia no dice, o mejor dicho, dice lo contrario. Porque lo que estamos diciendo es que hay personas que quieren ser salvas. Bueno, eso es mentira. O es verdad, hay personas que quieren ser salvas, pero porque Dios las ha atraído hacia así. Pero la Escritura nos dice, bueno, lo dije antes, en Romanos 3:10, en Efesios 2, que no hay quien busque a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Escritura nos dice en Juan capítulo 1, versículo 10, noten lo que dice el texto. En el mundo estaba hablando de Jesús, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está incluso la misma palabra. El mundo no quiso tener una relación con Él. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz, hablando de Jesús, vino al mundo, o sea, Dios se humanó. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vemos que no hay personas que están queriendo ser salvas, pero no pueden serlo porque Dios no las ha elegido. Eso es mentira.
Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús dice, el que a mí viene, lo dice en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que es mentira que hay personas que están queriendo ser salvas, pero no pueden serlo porque Dios nos eligió. Eso es mentira. Porque el hombre ama las tinieblas. Por lo tanto, lo que encontramos en la Escritura es estas dos realidades. Dios es soberano, Él elige soberanamente, pero al mismo tiempo Dios es Dios es soberano y el hombre es responsable. Por lo tanto, aquellos que se salvan porque Dios los eligió. Y aquellos que se pierden por su pecado. Ese es el punto de la elección. Los que se salvan es porque Dios los eligió. Pero los que se pierden no se pierden porque Dios no los eligió. Se pierden por su pecado, porque en Dios hay suficiente gracia para que cualquiera que corra a Él pueda obtener gracia. Pero el punto es que, como leímos ahí en estos pasajes, el hombre no quiere. Así que la imagen que debemos tener no es la del hombre en la puerta del cielo rogándole a Dios entrar y Dios rechazándolos. Esa no es la imagen que debemos tener. Sino que la imagen que debemos tener es al hombre huyendo de Dios, Dios llamándole para que vuelvan a Él, y el hombre dándole la espalda a Dios, diciéndole, Dios, no te queremos, salí de acá. Y en esa condición Dios diciéndole a algunos, bueno, vos vas a venir igual. Y obrando en Él, dándole vida para que esta persona ahora libremente pueda volverse a Dios. De eso se trata la elección. Y esto se llama antinomia, son estas tensiones que vemos en la Escritura y no podemos resolver. Dios es soberano, el hombre es responsable. La Biblia es la palabra de Dios, pero es escrita por hombres. Jesucristo es 100% Dios, pero es 100% hombre. Dios nos va a hacer perseverar, pero nosotros debemos esforzarnos. Dios nos va a santificar, pero nosotros debemos esforzarnos. Y son estas tensiones que vemos en la Escritura y no podemos comprender. Pero esto, en vez de llevarnos a pelear, debe llevarnos a la adoración. Alguien dijo lo siguiente, hablando de este pasaje: nosotros totalmente indignos ante su presencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros totalmente indignos ante su presencia. No trata de dar explicaciones de cómo es posible para Dios hacerlo, hablando de la elección, sino que Pablo se da cuenta perfectamente que cuando el hombre se enfrenta a tal manifestación de maravillosa gracia, la única respuesta adecuada es adoración y no el entrar en explicaciones. En vez de la doctrina de la elección llevarnos a pelear con Dios y a pelear con otros, debe llevarnos a postrarnos. Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo te estaba dando la espalda como cualquier otro? ¿Por qué si yo te estaba rechazando y estaba corriendo en contra de tu voluntad? ¿Por qué si yo me burlaba de Dios, de vos, Dios? ¿Por qué si no me importaba tu gloria? ¿Por qué a mí si yo te odiaba? ¿Por qué has querido salvarme? Esto no debe llevarnos a, por un lado, estar debatiendo con Dios, pero por otro lado tampoco nos debe llevar a debatir con otros. No nos debe llevar a debatir con Dios porque nosotros no somos más buenos que Dios, nosotros no somos más misericordiosos que Dios, nosotros no tenemos más gracia que Dios. Así que si Dios nos lo ha hecho así es porque debemos descansar en eso. Dios es misericordioso, un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de justicia, y descansamos en eso, aunque no lo entendamos. Por eso sus pensamientos no son nuestros pensamientos, no lo entendemos, pero descansamos en su carácter, en que Él lo hace mejor que nosotros. Pero en segundo lugar, esto no debe llevarnos, como dije antes, a pelear con otros, sino que debe llevarnos a mostrar gracia a las otras personas. Esto debe llevar a que, en vez de producir orgullo y producir arrogancia, y generalmente cuando uno entiende estas doctrinas,
lo primero que suele hacer es salir con la espada de la justicia a cortar la cabeza a todos aquellos creyentes que piensan distinto, pero no debemos hacer eso, sino que esto debe producir humildad. Y si un creyente, alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, no cree exactamente como entiendo yo que la Escritura enseña sobre elección, si no piensa así sobre elección, cree que Jesús es Dios, cree que Él ha muerto por sus pecados, Él se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo, es un creyente, pero piensa que Dios lo eligió porque sabía que Él lo iba a elegir. ¿Qué pasa? Lo amamos igual, porque es nuestro hermano, y no debemos estar peleando por estas cosas, y bueno, cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta, ¿sí? Y si esta persona es humilde, si es humilde realmente, y estudia la Escritura, bueno, cuando llegue el tiempo de cruzarse con estos textos, se deberá humillar, y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo no tenía esta postura al principio, yo pensaba que Dios me eligió porque sabía que yo le iba a elegir, y así me crecí en mis primeros años del cristianismo, pero cuando llegué a estos textos tuve que ser honesto con lo que decían, simplemente tuve que humillarme y reconocer que Dios me eligió de manera soberana. Pero el punto es que si esto no pasa nunca, aún así debemos amar a esta persona, debemos amar a este hermano, porque es un hermano, y la Escritura nos dice que debemos amarlo. Así que no debemos estar debatiendo por esto. Incluso cuando estaba orando y pensando en qué predicar ahí en la costa, aunque tenía en mi corazón predicar Efesios por el contexto y la eclesiología, la doctrina de la iglesia que tiene esta carta, no quería empezar por esta carta porque no quería empezar por la elección. Y no quería empezar por la elección no porque le tengan miedo a esta doctrina, sino que porque quiero que las personas, ustedes, vean que los que enseñamos tratamos de ser fiel a lo que el texto dice. Y cuando llegamos a textos como estos, simplemente exponemos lo que el texto dice. No estamos tratando de imponer nuestra doctrina acá. Estamos tratando de ser honestos con la Biblia. Y cuando llegamos a estos textos, los estudiamos en profundidad. Y tratamos de ser honestos con lo que la Biblia dice. Y eso debemos ser para aquellos que no creen exactamente en este punto, igual que nosotros. Debemos mostrarle gracia, debemos mostrarle amor. Bueno, tal vez nunca cambien de pensamiento, o tal vez en algún momento Dios traiga más luz y ellos sean humildes y estudien la Biblia en profundidad, y cuando lleguen a estos textos sean honestos y bueno, vean qué es lo que el texto enseña, pero no debemos pelear, no debe producir orgullo. Si produce eso es que no hemos entendido nada. Realmente debes preguntarte, Dios, ¿por qué a mí? Eso es lo que debe producir. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué antes de crear el mundo has pensado en mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios has sido tan bueno y has querido salvarme? Dios, ¿por qué me has manifestado tanta gracia, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo estaba igual de perdido que todos? Dios, ¿por qué? Eso es lo que debe producir esta doctrina. Y vamos simplemente a ver lo que nos queda de forma breve, por amor al tiempo, aunque hay tiempo, pero para no abusar tampoco de tiempo. Vamos a ver brevemente lo que sigue diciendo el texto. Dios nos eligió para que seamos sus hijos, y esto debe producir adoración. Ahora, la elección, la doctrina de la elección, no solo debe producir adoración, sino que la doctrina de la elección debe producir santificación. Noten, el texto sigue diciendo que nos eligió, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La doctrina de la elección no debe producir arrogancia diciendo, bueno, yo soy acá el escogido de Dios. No debe producir, no debe ser una excusa para pecar. Bueno, ahora Dios me eligió, así que como Él me amó tanto desde antes de la fundación del mundo, puedo vivir como quiera, total, Dios me ama. Sino que debe producir santidad. El texto nos dice que Dios nos ha elegido para ser santos y sin mancha. La palabra ahí, sin mancha, quiere decir libre de defectos físicos o morales. Dios me ha salvado
para que yo ahora pueda vivir para Él. Para que yo ahora pueda decirle que no al pecado. Y a veces cuando pensamos en el pecado, pensamos como en algo bueno, ¿no? Como, wow, qué bajón, ahora no puedo vivir en pecado. Pero eso es una bendición. Eso es una de las partes por las cuales debemos alabar a Dios. Porque ahora Dios no solamente nos ha perdonado nuestros pecados, sino que ahora podemos decirle que no al pecado. Y tal vez si has conocido al Señor de grande, recordar cómo era tu vida sin Dios. Recordar lo que el pecado hacía a tu vida. Recordar cómo el pecado te pagaba. Y ahora puedes decirle que no al pecado. Eso es una bendición. Que Dios no solamente te haya librado de la condenación del pecado, sino que ahora en el presente te está librando del poder del pecado, de la influencia del pecado en vos. Ahora puedes decirle que no al pecado. Eso es una bendición. Alguien escribió lo siguiente, y me gustó mucho. Paul Tripp, en el libro de, si no me equivoco, en el libro de Instrumentos en manos del Redentor, él dice lo siguiente: la segunda consolación del Evangelio es el Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente para luchar contra la forma en que el pecado nos deja incapacitados para hacer el bien. Antes de nuestra salvación, nuestra naturaleza pecaminosa nos controlaba. No podíamos pensar, elegir, desear, actuar o hablar como Dios manda. Pero ahora las cosas son diferentes porque Dios vive dentro de nosotros. Nosotros ya no estamos bajo el control de la carne. Dios sabía que nuestra situación era tan desesperante que no era suficiente con perdonarnos. Tenía que vivir dentro de nosotros en todo su poder, gracia y gloria, de modo que ya no tuviésemos que vivir como esclavos de las pasiones y deseos de la carne. Debido a que el Espíritu controla nuestros corazones, podemos decir no al pecado y tomar otra dirección. Eso es precioso, hermanos. Dios no solamente te ha elegido, no solamente ha querido amarte, sino que ahora Dios mora dentro tuyo, el Espíritu Santo mora dentro nuestro y nos capacita para decirle que no al pecado. Y aunque vamos a seguir pecando sobre esta tierra, podemos ir creciendo en santidad hasta que ya estemos glorificados y ya estemos libres de la presencia del pecado. Ahora noten otra bendición ahí en el versículo 5. Nos dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O mejor dicho, tal vez una traducción un poquito más clara, nos predestinó en amor para ser sus hijos. Los hijos adoptados en el tiempo de los romanos, cuando Pablo escribe, tenían todos los derechos y beneficios de cualquier hijo. Así que Dios en amor, está diciendo Pablo, y es otra de las bendiciones por las cuales él alaba a Dios, nos predestinó para que seamos sus hijos. A veces los creyentes vemos a Dios, vemos a Dios como un Dios que está buscando castigarnos, como un Dios que está todo el tiempo esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Pero la Biblia describe a Dios de otra manera para el creyente. Para el creyente describe a Dios como un padre. Y usa esa comparación para que nosotros podamos, en un sentido, identificarnos con la relación que vemos sobre esta tierra de un padre con un hijo. Y al ver esa relación que vos tenés con tus hijos, es la relación que Dios tiene con vos. Y esto es precioso y debe llevarnos a alabar a Dios, porque que seamos sus hijos significa que Él cuida de nosotros. Y ese es, no lo voy a leer por el tiempo, pero ese es el argumento que usa el mismo Señor Jesús en Mateo 6:25 para luchar con el afán. ¿Por qué te estás afanando? ¿Por qué te estás afanando por la comida, por el vestido, por el beber? ¿Por qué lo haces? Si Dios cuida de las aves del cielo, ¿cuánto más de vos que sos su hijo? Y ahí está la comparación, y lo trasladamos a nuestra vida. Yo no soy muy amante de las mascotas, pero si vos tenés una mascota y la cuidás, la amás, la alimentás, la amás en un sentido, bueno, ese amor que vos tenés por esa mascota no se compara por el amor que vos tenés por tu hijo, ni se compara. Y si vos alimentás y cuidás a esa mascota, la llevás a vacunar, o si le vas a comprar alimento balanceado, si vos haces todas esas cosas por una mascota, ¿cómo no lo vas a hacer por tu hijo?
Y el mismo argumento lo usa a partir de Mateo 6:28 en cuanto al vestido y en cuanto a las plantas. Tampoco me gustan mucho las plantas, pero si a vos te gustan las plantas, y muchos de mis familiares aman las plantas, y yo veo que las cuidan, las mantienen, las riegan. No, si haces todo eso por una planta, ¿cómo no lo vas a hacer por tu hijo? ¿Cómo si vos te estás tan preocupado por cuidar la salud, no sé, vamos a decirlo de esa manera, de la planta? ¿Cómo no vas a estar guardando o velando por tu hijo? Y ese es el argumento de Dios acá. Somos sus hijos. Si Dios cuida de la creación por ser su creador, ¿cuánto más de nosotros, que no solamente somos su creación, somos sus hijos? Dios no ha enviado a su hijo a morir por los perros, o por los gatos, o por las flores. Ha enviado a su hijo a morir por nosotros. Si Dios ha hecho eso, ¿cómo vamos a dudar de su amor? Es una bendición. Dios en amor nos predestinó para que seamos sus hijos. Y si bien hay otras referencias a que somos también sus esclavos por amor y etcétera, la Escritura es clara en esto, en que somos sus hijos y Dios nos ama, y esa es la relación que debe venir a nuestra mente. Como vos amás a tus hijos, Dios te ama a vos. ¿Por qué? Porque Él quiso amarte. Y dice que Él nos predestinó para ser sus hijos mediante Jesucristo, porque la única manera, no todos somos sus hijos, la única manera en la cual vos podés ser su hijo es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que en la cruz Cristo estaba pagando por tus pecados, y arrepintiéndote de tus pecados y rogándole a Dios que te salve, creyendo en su Hijo. Por eso dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, le ha dado la potestad o el derecho de ser hechos sus hijos. No todos somos sus hijos. Si vos no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Cristo, no sos un hijo de Dios. Pero para aquellos que lo hemos hecho, que hemos confiado en Cristo, en su sacrificio en la cruz, ahora somos sus hijos. Y solamente para terminar, vamos a ver el motivo, ya adelanté algo, pero el motivo por el cual Él nos predestina. Y dice el versículo 5 al final: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos eligió? Porque Él lo quiso hacer. La Biblia de las Américas, esta palabra puro afecto, Eudoquía la traduce beneplácito. Dios nos salvó no porque nos necesitara. Dios no nos salvó porque nosotros éramos muy buenos, muy tiernos. Dios no nos salvó porque no podía vivir sin nosotros. Ese es un evangelio antropocéntrico, en el cual el hombre es el centro y Dios está ahí pobrecito que no puede vivir sin el hombre. Bueno, eso es mentira. Dios nos salvó porque Él es bueno, porque Él quiso salvarnos. Él podría habernos castigado como a los ángeles y no tener posibilidad de redención. Pero Él quiso salvarnos porque Él es bueno. Él no se vio obligado a hacerlo, sino porque Él de su libre y preciosa voluntad y buena voluntad ha querido salvarnos. No te salvó porque vio algo bueno en vos, no te salvó porque vio que eras mejor que los demás. Te salvó porque Él quiso hacerlo, porque Él es bueno. Y esa es la imagen que debemos tener de un Dios bueno. En el versículo 6 dice: con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra ahí, aceptos, quiere decir conceder gracia, otorgar gratuitamente la buena voluntad benéfica sobre alguien. Por eso la Biblia de las Américas, esta palabra acepto, lo traduce de la siguiente manera en el versículo 6, la Biblia de las Américas: que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Se podría traducir de la siguiente manera: con la cual nos ha bendecido libremente. Dios te ha salvado, hermano, porque Él quiso hacerlo. Y Él lo ha hecho. Ha tomado esta decisión desde antes de la fundación del mundo. Antes de que haya creado a Adán, antes de que haya creado a Eva, antes de que haya creado cualquier cosa, Dios libremente ha querido amarte. Ha querido elegirte para que vos seas su hijo.
Y noten cómo cierra el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él te salvó libremente, gratuitamente, para su alabanza. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para exaltar su gracia. Para que todos, Él te salvó, para que vos seas un trofeo de su gracia. Para que alguien al verte a vos diga, wow, cuánta gracia tiene Dios que salva a pecadores como vos y como yo. Cuánta gracia tiene Dios. Cuánta gracia tiene Dios que llama hacia sí a aquellos que no le buscan. ¡Wow! Ese es el motivo de la salvación. No es que vos ahora, que Dios te dé riquezas y auto y qué sé yo cuántas cosas más. Son bendiciones espirituales. Y Él te salvó para su propia gloria. Él te salvó para que su nombre sea glorificado. Incluso tu salvación no se trata de vos, se trata de Dios. Todo Él lo hace libremente porque Él es bueno y lo hace para su gloria. Pero solo para terminar, si vos estás escuchando esto y no sos un creyente, déjame decirte que no tenés excusa. No podés decir que vos no sos salvo porque Dios no te ha elegido. Porque, como dije antes, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y vos sos responsable de tu pecado. Dios no te obligó a pecar. Vos pecás libremente porque querés hacerlo. Y vos le rechazás libremente porque vos querés hacerlo. Pero déjame decirte, como dije antes, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y su gracia, vamos a verlo más adelante, es infinita. Dios es rico en gracia, es rico en misericordia. Por lo tanto, tiene misericordia para poder salvarte. Si vos estás escuchando este mensaje y vos no sos un creyente, yo te ruego realmente, ahí donde estés, que clames a Dios que te salve, que te arrodilles delante de Él, que le pidas que te salve, que creas en su Hijo. Y la Biblia te promete que si vos haces eso, Dios te va a salvar. Dios te va a extender misericordia, porque Cristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que por favor, te ruego, vos sos responsable de tu pecado igual que yo. Por eso, si vos no sos un creyente, te ruego por favor que en este momento te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Y si somos creyentes, hermanos, que esta doctrina de la elección nos lleve a adorar a Dios, por favor. Y como dije antes, no quería predicar tan pronto sobre la elección. Si vos no crees en la elección, no es tu punto de vista, bueno, no hay problema, igual podés congregarte con nosotros, pero déjame decirte que es lo que creemos, No creemos que sea fundamental al punto de que divide un creyente de un no creyente. Vos podés ser un creyente y no creer la doctrina de la elección como nosotros la queremos, y podés ser un creyente y podés congregarte con nosotros y te vamos a amar, pero sí queremos dejar en claro, y lo veremos más adelante, qué es lo que nosotros creemos, a la luz de la Escritura. Y si vos creés en la doctrina de la elección, hermano, por favor, adorá a Dios, hermano, hermana, adorá a Dios. En este momento postrate delante de Dios y adorá a Él por su misericordia. Bueno, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, oramos por ustedes, los amamos y esperemos poder verlos pronto. Un saludo a todos.